Muy buenos días, amada Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. Este es un día triste para nosotros como quiteños, con esta tremenda noticia que nos enteramos el día lunes de este deslave que hubo en este sector de La Gasca y que ya ha cobrado vidas de más de 25 personas, con todo el desastre que esto implica de pérdidas materiales. El dolor está ahí. Las crisis están ahí, además de la pandemia, de todo lo que eso representa, las inundaciones, los ríos crecidos, los deslaves, se están convirtiendo en algo cotidiano en nuestra querida y amada nación. Estamos en una especie de guerra y necesitamos unirnos como iglesia para que a través de la oración podamos pedir a nuestro Dios que tenga misericordia de esta querida nación y podamos salir adelante enfrentando todas las circunstancias que estamos viviendo. Filipenses 4:8 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, hágase realidad este versículo. Suple, Señor, conforme a tus riquezas en gloria por medio de Cristo Jesús. Suple, Señor, las necesidades que esta nación amada, el Ecuador, que cada miembro de la Iglesia de la Alianza Cristiana Misionera, que cada ecuatoriano que está en esta tierra, que cada extranjero que está en esta tierra pueda percibir lo que tú quieres hacer y que nos unamos a la labor tuya. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Toma este tiempo, Señor. Toma mi vida, límpiame, que pueda estar puro delante de ti para que pueda compartir tu palabra con denuedo. Y tú, Santo Espíritu, revélanos lo que nos quieres decir hoy. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a analizar ahora la parábola de el rico y Lázaro. Creo que todos de alguna manera hemos analizado este texto de la Escritura donde el Señor Jesús cuenta no una parábola únicamente, sino una historia de la vida real. El rico y Lázaro, más allá de una parábola de contrastes, usó Jesús para presentar un caso de la vida real, de lo que sucede a cada uno de nosotros cuando cruzamos el umbral de la muerte. Podemos morir en cualquier momento, como ha sucedido por este deslave en la ciudad de Quito. La muerte parece que está caminando por las calles y muestra su boca abierta para tragar a sus habitantes. La vida en el cuerpo de la raza humana es sumamente relevante, como todos nosotros sabemos, y está ligado a una relación biounívoca con la vida después de la muerte. Esta relación biounívoca es de 1 a 1. ¿Qué quiere decir esto? De lo que en esta vida del cuerpo yo haga, se vincula con lo que me va a suceder cuando cruce el umbral de la muerte, para bien o para mal. Está ligado. Tenemos nosotros una conexión. Hay una relación directa entre lo que hago ahora mientras viva la vida en el cuerpo y lo que me va a pasar después cuando cruce el umbral de la muerte. Es decir, la eternidad después de la muerte y lo que yo hago aquí antes de la muerte física están entrelazados.
Y eso es una ley espiritual fundamental que todos debemos entender. Generalmente nos olvidamos y no logramos comprender en su totalidad que Dios puso eternidad en nuestro corazón y todo lo hizo hermoso en su tiempo, desde el principio hasta el fin, como dice Eclesiastés 3:11. La pregunta que debemos nosotros hacernos es, ¿tenemos certeza de lo que nos va a pasar cuando crucemos el umbral de la muerte? Como soy eterno, lo que haga en esta vida del cuerpo dependerá mi estatus después de la muerte. Aún más profundo es que mi cuerpo, aunque esté muerto y vuelva al polvo, llegará el momento en que se una con el espíritu al otro lado. Como menciona la escritura en Primera de Tesalonicenses 4:17, donde menciona que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayan quedado serán cuerpos transformados. Pero a su vez, el texto de Apocalipsis 20:15 menciona que habrá sufrimiento perpetuo cuando sean lanzados al lago de fuego aquellos que han rechazado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Es muy importante, por lo tanto, que entendamos lo que el Señor nos va a permitir analizar en esta parábola. Veamos algunos puntos, ¿sí? Y que Dios nos ayude a no solamente comprender, sino a vivir y mostrar que en la vida de este cuerpo, el reino de los cielos tiene que ser una realidad. Analicemos esta parábola de Lucas 16, del 19 al 31. Miremos los primeros 3 versículos. Lucas 16, del 19 al 21. Dice, había un hombre muy rico que vestía ropas muy lujosas y hacía fiestas todos los días y servía las comidas más caras. En cambio, junto a la entrada de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, que tenía la piel llena de llagas. Unas personas lo sentaban siempre allí y los perros venían a lamer las llagas. Este pobre hombre tenía tanta hambre que deseaba comer por lo menos las sobras que le caían de la mesa de este hombre rico. Estos primeros versos de esta parábola muestran lamentablemente la realidad de la historia de la raza humana, en donde hay los dos extremos. La riqueza más enfermiza de los que tienen mucho y la pobreza más abyecta, despreciable, vil en extremo de lo que es la mayoría del pueblo a nivel mundial. El Señor Jesucristo, al usar el nombre de esta persona, Lázaro, y el de Abraham a la vez, enseña que esta figura que Cristo utilizó es una narración de una historia real. El hombre rico gastaba una fortuna en ropas elegantes, fiestas caras. Representan también los ricos de este tiempo. El 10% de la población del mundo acumula el 76% de la riqueza global. ¿Se da cuenta? El 10%. En esta pandemia que hemos vivido, 520,000 personas muy ricas han aumentado en gran manera su fortuna. ¿Qué tal? El 50% de la población tiene acceso solamente al 2% de la riqueza mundial. Es la realidad en el tiempo en que vivimos. En esta pandemia, la pobreza ha llegado a sus sitios extremos. La parábola, por lo tanto, de Jesús es actual y es real. Este pobre Lázaro
vestido de andrajos, su cuerpo lleno de llagas. Los perros tenían compasión de él y lamían sus heridas, como dice el texto. Su hambre buscaba satisfacerse, comiendo los desperdicios que caían de la mesa de este hombre rico. En nuestro país hay cerca de 5 millones de personas que viven con menos de $2 diarios y que hacen cualquier cosa para cubrir sus necesidades diarias. Pero la pregunta, antes de analizar lo que pasa después de la muerte, Jesús presenta un dilema. La iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad, no puede quedarse de observador a esta cruda realidad de una enorme desigualdad. La solución es que cada creyente muestre la validez del reino de los cielos en el lugar donde se desenvuelve, antes de que esta sociedad se licúe por el virus del pecado. Hemos visto las escenas de los medios de comunicación de lo que sucede cuando se licúa la tierra, las montañas, cuando se licúa los terrenos, cuando hay demasiada humedad. Esta se desplaza y destruye todo lo que está a su paso, como hemos visto estas imágenes terribles a través de los medios de comunicación. Pero lo que nosotros no nos damos cuenta, que así se está licuando la sociedad por el virus del pecado. El pecado va carcomiendo poco a poco la solidez de la sociedad. ¿Acaso no vivimos en un sistema de violencia extrema donde los sicariatos es noticia diaria? Que se acercan a un grupo de personas y matan sin ningún recelo. Cuando el narcotráfico está metido en las entrañas de nuestra sociedad, se está licuando la sociedad, se está desplazando hacia el desastre. Tenemos que hacer algo como iglesia. Cada miembro de la iglesia de Cristo es responsable para una distribución más uniforme de la riqueza en el entorno donde Dios le ha puesto. Qué raro decir esto, ¿verdad? Yo soy responsable de distribuir la riqueza de la mejor manera. Esa es una necesidad de entender este principio divino. Si cada miembro, por lo tanto, además de nuestros diezmos, damos ofrendas para ayudar al necesitado, estamos cohesionando a la sociedad. Estamos desarrollando un proceso por medio del cual evitamos que las diferencias entre la riqueza y la pobreza se disminuyan. Es nuestra responsabilidad. Pero Jesús, una vez que presenta esta realidad de pocos ricos que tienen mucho y muchos pobres que tienen poco, presenta lo que puede suceder cuando se cruce el umbral de la muerte. Lucas 16 del 22 al 23 dice, un día el hombre pobre murió y los ángeles lo pusieron en el sitio de honor junto a su antepasado Abraham. Después murió también el hombre rico y lo enterraron. Cuando ya estaba en el infierno, donde sufría muchísimo, el que había sido rico vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro sentado junto a él. Para analizar de la mejor manera este texto, creo que debemos definir algunos conceptos. Veamos algunos puntos. Uno,
¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Hay tres tipos de muerte, según como menciona la Escritura. Tres tipos de muerte. Uno, la muerte física, que es una separación, es un traslado, no es una aniquilación. La muerte física representa que el cuerpo vuelve a ser tierra, en donde fuimos tomados, como dice Génesis 3:19. Somos polvo y en polvo nos vamos a convertir. Es la muerte física, es este traslado que estamos diciendo. Pero hay también la muerte espiritual. La muerte espiritual es por causa de nuestros delitos y pecados. Efesios 2:11 lo menciona así. Y es algo que hemos dicho algunas veces, pero vale la pena repetir. Jesús no vino al mundo y fue a la cruz y generó la redención del ser humano, no para hacernos a nosotros personas mejores. Jesucristo no vino con ese propósito para hacer de nosotros personas mejores. Jesucristo vino a este mundo en su plan de redención para resucitarnos, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque la paga del pecado es muerte, como dice Romanos 6:23. Por lo tanto, si usted tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador, como lo tengo yo, la obra redentora de Jesús es que nos transformó de estar muertos a estar vivos y nos cambió nuestra naturaleza. La tercera muerte es la muerte eterna, que es la separación completa de Dios, llamada también la segunda muerte, el lago de fuego y de azufre, en donde está el diablo, el anticristo y el falso profeta, como menciona Apocalipsis 20:10. Pero allá, en ese lugar donde Dios preparó para los ángeles caídos, sus demonios, el lago de fuego, también van a estar ahí y serán arrojados a ese lago de fuego y azufre por rechazar a Jesucristo. ¿Quiénes estarán? Los cobardes, los incrédulos, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos, como dice Apocalipsis 21:8. Nosotros debemos, en el tiempo en que vivimos, buscar un avivamiento. Como dice el libro de Habacuc, aviva, oh Dios, tu obra en medio de estos tiempos. En medio de estos tiempos, hazla florecer y en tu ira ten misericordia. Pero Timoteo también menciona, cuando Pablo dice a Timoteo, aviva el don del fuego que te fue dado por imposición de manos, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Qué interesante que el texto dice que los primeros que van a ser lanzados al lago de fuego serán los cobardes. Por esa razón, la iglesia de Cristo nunca puede ser cobarde, porque Dios nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. Y tenemos que establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Eso es importante que comprendamos. Es en la vida del cuerpo donde se debe manifestar el reino de los cielos. Pero también es importante aprender el significado de la palabra Seol, porque en esta parábola se utiliza en algunas traducciones. Seol es la palabra utilizada en el Antiguo Testamento en lenguaje hebreo, que significa morada transitoria de los muertos. Y este Seol está dividido en dos partes, en dos ambientes. El paraíso, en donde están los que guardan la ley, como lo menciona Salmos 49:15. El otro ambiente se le llama también Gema, lugar de tormento,
donde están los que no guardan la ley de Dios, los que están los malos, como dice el Salmo 9:17, muy directamente, los malos son atrapados en el Seol. Pero también menciona en Proverbios 27:20 que esta Seol abre su boca y nunca se sacia. La palabra Hades, palabra utilizada en el Nuevo Testamento, que tiene el mismo significado de Seol que se utiliza en el Antiguo Testamento. El Hades tiene estos dos ambientes: el seno de Abraham, lugar de descanso, como menciona Lucas 16:23, que lo vamos a ver. Cristo, cuando murió, fue a rescatar a los fieles para llevarlos a Él en su resurrección, como menciona Efesios 4, del 9 al 10. En Hechos 2:31 indica que Jesucristo, su carne no sufrió corrupción, pero en el otro compartimiento habla del infierno, lugar de tormento. Jesucristo menciona en Mateo 5:22 que los que dicen a su hermano, ¿no?, necio o como estúpido, son reos del infierno, de fuego. Jesús también utilizó este término en Mateo 23:33 cuando dice: camada de víboras, no escaparán del juicio del infierno. Frente, por lo tanto, a los significados, vamos a analizar un poco lo que leímos en el texto. La muerte física, que no es una aniquilación, nos visitará a todos. Pero el problema no está ahí. No está ahí en que muramos. Cuando muere una persona, todos vamos a un hotelito, ¿no?, llamado cementerio. El punto central no es que los cuerpos que van al cementerio, no es ese el tema. El tema es qué va a pasar con el espíritu que estaba en ese cuerpo. No importa cómo muramos, como sucedió en este deslave. Dice la noticia que estaba un grupo de 40 muchachos jugando un partido de fútbol. Unos jugando, otros viendo, y vino la avalancha. No se sabe todavía qué pasó con todos ellos. La muerte está ahí. No importa cómo se muera. Puede ser una muerte desastrosa, una explosión. Imagínense lo que pasó con los de Nagasaki y Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos botó la bomba atómica ya. Quedaron ni el polvo. No, no importa cuándo uno muere, cómo muere, sino cómo uno vive. En la práctica no importa. Lo que importa es cómo la persona vive, no cómo uno muere. El Señor Jesús declara de manera directa lo que sucede cuando llega la muerte. Jesús narra esta historia de el rico y el Lázaro antes de que cumpla su obra redentora en la cruz. El Hades estaba ocupado y lleno de personas que habían muerto. Unas en enorme tormento y el otro en el paraíso, el seno de Abraham. Unos en el infierno y el otro en el seno de Abraham. Cuando Cristo resucitó, llevó cautiva a la cautividad, como menciona Efesios 4, del 8 al 10. Por lo tanto, los que estaban en el seno de Abraham, paraíso, están ahora directamente con Cristo, que es muchísimo mejor, como lo menciona Filipenses 1:23. Y los que en su vida rechazaron a Dios y vivieron una vida disipada, como este hombre rico, y en pecado, al morir van al lugar de tormento sin tener la más mínima opción de salida. Esto es importante. ¿Por qué voy a arriesgar mi futuro eterno? Hoy es el momento de aceptar a Jesús. Hoy es el momento de la salvación. Tener garantía de mi estatus cuando cruce el umbral de la muerte. Las personas que me escuchan tal vez a través de este medio
¿Para qué arriesga su futuro? El texto muestra claramente, si yo recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador, y si muero por cualquier razón, inmediatamente paso a la presencia de Cristo, que es muchísimo mejor. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia, porque vamos al tribunal de Cristo los creyentes. Pero los que mueren sin aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, instantes después, su espíritu entra en un profundo tormento. ¿Cómo es ese tormento? Lucas 16, del 23 al 26. Cuando ya estaba en el infierno, donde sufría muchísimo, el que había sido rico vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro sentado junto a él. Entonces llamó a Abraham y le dijo, Abraham, antepasado mío, compadécete de mí. Ordena a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua. Sufro muchísimo en este fuego. Pero Abraham le respondió, tú eres mi descendiente. Pero recuerda que cuando ustedes vivían la vida del cuerpo, a ti te iba muy bien y a Lázaro le iba muy mal. Ahora, él es feliz aquí, mientras que a ti te toca sufrir. Además, a ustedes y a nosotros nos separa un gran abismo y nadie puede pasar de un lado a otro. Qué fuerte, ¿verdad? El texto es clarito. Si muero sin Cristo, mi espíritu va directamente al infierno a sufrir muchísimo. Si muero con Cristo, voy a la presencia a experimentar el gozo extremo. Hay dos estados disponibles. Escúcheme bien, no hay donde darse las vueltas aquí. Uno, ¿de qué me sirve disfrutar de los placeres ilícitos cuando vivo en el tiempo de mi cuerpo, durante la vida del cuerpo? Si voy a pasar toda la eternidad en enorme tormento. ¿De qué me sirve disfrutar en la vida del cuerpo placeres ilícitos si al pasar por el umbral de la muerte voy a pasar toda la eternidad en enorme tormento, donde el gusano no terminará de comer mis carnes, ni el fuego se acabe? Dos, el creyente en Cristo tiene el núcleo de su vida es el gozo, que se entiende que usted y yo vivimos. Sí, sufrimos, pero el núcleo de nuestra vida es el gozo y la parte perimetral es el dolor y el sufrimiento. Cuando muramos, ese núcleo de gozo explota y se vive toda una eternidad en gozo extremo. Al cruzar el umbral de la muerte, no es posible una transferencia del lugar del cielo al infierno o del infierno al cielo. Y no existe opción de cambio. Por esta razón, la obra redentora de Cristo en la cruz permite que el reino de los cielos baje aquí en esta tierra. Mientras haya la vida en el cuerpo, el reino de los cielos tiene que ser una realidad, iglesia amada. El reino de los cielos tiene que ser una realidad aquí mientras nuestro cuerpo viva. Si rechazo el reino de los cielos, aquí en la tierra viviré en el reino del infierno por toda la eternidad, sin opción a ningún tipo de ayuda, ni siquiera una gota de agua en mi lengua para apagar el fuego que me consuma. Pero la crisis mayor, en un día determinado, es que todos los cuerpos se unirán con sus propios espíritus, los unos para gozo eterno, en espíritu en mi cuerpo, y otros para tormento eterno. ¡Qué tremendo! Hoy es el día de la salvación, hermano querido. El siguiente punto que es vital que lo entendamos. No existe comunicación entre los muertos. Quiero que me escuche bien esto, querida iglesia. El hombre rico dijo,
Abraham, te ruego entonces que mandes a Lázaro a la casa de mi familia, que avise a mis 5 hermanos que si no dejan de hacer lo malo, vendrán a este horrible lugar. Pero Abraham le contestó, tus hermanos tienen la Biblia. ¿Por qué no lo leen? ¿Por qué no lo obedecen? El hombre rico respondió, Abraham, querido antepasado, eso no basta. Pero si alguno de los muertos va y habla con ellos, te aseguro que se volverán a Dios. Abraham le dijo, si no hacen caso de que lo que dice la Biblia, tampoco le harán caso a un muerto que vuelvan a vivir. Es muy claro el texto bíblico, no hay dónde darse las vueltas. ¿Cuánta gente en el tiempo actual, inclusive personas que pertenecen al pueblo evangélico, creen que es posible un contacto con las personas que han muerto? Mi mamita me cuida, mi mamita me habla, mi papito igual, él me cuida, él me protege. A veces le siento a mi papá que viene. Yo he escuchado como pastor muchos pensamientos al respecto. Esta enseñanza de Cristo nos muestra que no es posible una comunicación entre los muertos y los que están vivos. Quiero que me escuche bien, querida iglesia. Los muertos no hablan. Los demonios sí. Los muertos no hablan. Los demonios sí. Todo lo que han desarrollado las películas es pura imaginación de sus autores. Querida iglesia, Dios nos ha dado su palabra para entender el mundo de los muertos, el mundo de los vivos y todo lo que sucederá más allá de la muerte. Deuteronomio 29:29 dice, el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ello. ¿Oyó eso? Dios tiene sus propios secretos y Dios no nos pedirá cuenta de ello. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de esta instrucción. Dice así Deuteronomio 29:29. Iglesia amada, nosotros tenemos todo lo necesario para vivir como Dios quiere. Todo se nos ha sido dado ya. Todo. Tenemos una escuela para aprender, la iglesia. Tenemos un maestro que nos enseña, el Espíritu Santo. Y tenemos un libro para estudiar, la Biblia. No nos hace falta nada más. Les desafío a que hagamos un análisis. Recuerden el concepto que estamos planteando. Tener hambre de Dios es obedecer su palabra. En los tiempos duros en que vivimos, que se avive la iglesia de la Alianza Cristiana Misionera. Una maravilla. ¿Cómo obtendremos un avivamiento? Cuando cada miembro de la iglesia no solamente escuche lo que dice la palabra, sino que lo obedezca. Lo que obedezca. Chequemos si soy consciente de que somos eternos o no. Chequemos. En esta figura, ¿qué cree que este rico Lázaro, este rico no tenía? Siendo rico, no tenía. Le hago esta pregunta. ¿Por qué cree usted que hay demasiada desigualdad? ¿Por qué cree usted? ¿Qué podría usted hacer para mejorar la redistribución de la riqueza? ¿Qué podría hacer usted? ¿Qué podría hacer yo? Cuando Jesucristo dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Qué cree usted al respecto? Mucha gente ha tenido experiencia en el ocultismo. Mucha gente.
necesitamos hacernos un análisis real y efectivo de lo que nos está pasando. Busquemos a Dios en oración, ¿sí? Unamos, oremos. Papá, papá querido, gracias por tu palabra. Ayúdanos a comprender que mientras tengamos la vida en el cuerpo, el reino de los cielos se tiene que convertir en una perfecta realidad. Porque si no lo hacemos así, y si cruzamos el umbral de la muerte, si no hemos aceptado a Jesucristo, entonces nuestra vida será terrible de tormento y sufrimiento toda la eternidad. Ayúdanos, Señor, a comprender esto y compartir en los tiempos duros y difíciles que vivimos, sabiendo que hay más cizaña que trigo, 6 cizañas por cada trigo, el poder mostrar la validez del reino de los cielos. Clamamos a ti, oh Señor, aviva el don que tú nos has dado por Espíritu Santo recibido. No nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Oramos por toda la población del Ecuador, porque tenga un encuentro con Jesucristo y que cuando crucen el umbral de la muerte, vayan a su presencia. Oramos también por la próxima Asamblea Nacional que va a ser en este mes de febrero, para que haya una dirección y la provisión para cada uno de los procesos que vamos a vivir, como es el cambio de los reglamentos. Dios mío, oramos por todos los países que atraviesan desastres naturales, por inundaciones, tormentas, terremotos. Como ha pasado, Señor, en nuestro país, por la crisis que vive Quito, por este desastre del deslave que hubo en la Casca. Y hay tantas muertes y casas destruidas. Dios mío, ayuda que a la economía del país, que podamos realmente desarrollar una economía saludable, para que haya los recursos para que las entidades del sector público destinadas a la salud y educación puedan disponer del recurso y sean administradas con responsabilidad. Dios mío, ayúdanos que todas las personas que son enfermas, físicas, mentales, encuentren con Jesucristo. Ayúdanos como iglesia a entender todo esto. Avívanos, oh Dios. Permítanos salir adelante, trabajando con responsabilidad. Gracias por lo que tú vas a hacer. Bendice a la iglesia y levanta la iglesia poderosamente para compartir el reino de los cielos en el entorno donde a cada uno de los miembros de la iglesia y de la alianza tú le has dado, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.